Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a ver unos versículos. Vamos a leerlo desde el versículo 11. Dice: encarcelados en Filipos, zarpando pues de Troas. Fíjese cómo dice ahí, vinimos, ¿verdad? Vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, ¿sí? Y aquí vamos a llegar porque quiero tomar algunos detalles de esta palabra, porque puedo ver cosas muy importantes. Bueno, dice aquí que los discípulos que salieron, Timoteo, acompaña a Pablo y a Silas, ¿sí? Andaban predicando la palabra, así como se titula aquí. Y pues estaban en la orilla de un río, ¿no? Como el primer canto que entonamos. Y dice que allí estaban reunidos para orar. Y como que en ese lugar era el lugar donde aprovechaban para sentarse y orar. Y entonces allí estaban unas mujeres y una de ellas era Lidia, ¿verdad? Pero me llama la atención que lo primero que dice de Lidia, dice que adoraba a Dios y estaba oyendo lo que los discípulos estaban compartiendo, la palabra que estaban dando. ¿Y por qué le puse a corazón abierto? Porque mire cómo dice aquí, dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de adoración, vamos a ver el primer punto de adoración con respecto a Lidia. Lidia era una chica que amaba a Dios. Nosotros cuando adoramos es porque amamos, ¿sí? A la adoración y buscando lo que significa adoración, la palabra adoración en el hebreo significa inclinarse, postrarse, encorvarse y humillarse. Esto es en el hebreo. Y en el griego, la palabra en griego es proskuneo, ¿sí? Y significa besar. La palabra significa postrarse, inclinarse, homenajear, mostrar reverencia, adorar, dar obediencia. ¿Sí? Cuando dice que es la palabra besar, porque recordará que hubo una mujer que cuando adoró a Jesús se postró, derramó su perfume y besó los pies y derramó su perfume y enjuagó sus cabellos. Y esto es una manera, como dice aquí, inclinarse, mostrar reverencia, adoró, ¿sí? Entonces, también adorar, es importante que nosotros sepamos que nosotros adoramos. Quiero decirle lo que significa adoración: es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Implica que hemos aprendido en la palabra, en obediencia a la palabra, de tener una acción de rendición ante Dios, ¿sí? Y es una manera de mostrar a Dios nuestro amor, nuestro rendirnos,
¿verdad? El postrarnos, el inclinarnos, significa rendición, adoración. Y por ende nosotros las personas tenemos en nuestro interior el deseo de adorar. ¿Sí? Cuando usted canta, cuando usted y yo cantamos y lo hacemos con ese fervor, con esa pasión, es porque Dios ha puesto en nosotros el adorar, el cantar con esa pasión, con esa devoción, con esa entrega. Para muchos solamente adoración significa cantar, pero yo le quiero decir que hay diferentes formas de adoración. Una de ellas es cantar, otra de ellas es escuchar música y estar adorando. Otra es leer la Biblia ¿cómo se puede decir? En obediencia a mi adoración como persona, como creyente. Adoración también es disfrutar lo que Dios me ha dado, es decir, su creación. Cuando vamos a la playa, ¿verdad? Estamos sentados en la playa, en el campo, o cuando vamos de viaje en el carro, ¿verdad? Y vemos los paisajes, decimos, oh Señor, qué hermoso y maravilloso paisaje, ¿verdad? Estamos adorando lo que Dios nos ha permitido ver y disfrutar. También es una expresión creativa. Sí, algunos adoramos a Dios con las manualidades y con muchas cosas que hacemos para Dios. Dios ha dado dones, talentos, y con esa habilidad que Dios nos ha dado, esa capacidad, nosotros servimos a Dios. Entonces es en parte, una parte de la adoración. Rendimos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras cualidades, y las rendimos al Señor, ¿verdad? Porque Dios ha puesto esa habilidad, esa capacidad de dar de lo que nosotros hacemos. Bueno, cuando nosotros servimos, estamos adorando. ¿Sí? Por eso es tan importante que cuando estamos sirviendo al Señor, sea con una actitud de reverencia, de respeto, de amor, de obediencia a lo que Dios nos ha dejado en su palabra, de cómo debemos de servir, ¿verdad? Entonces yo quiero comentarle, entrando en cuanto a la cita donde está Lidia adorando a Dios, pues sucedió que cuando ella estaba justo adorando, quiero imaginarme que estaba cantando, pero Dios, al ver que ella estaba atenta, que estaba oyendo, el Señor abrió su corazón para que ella estuviera atenta a la palabra que Pablo estaba hablando. Entonces vemos aquí, yo señalé de esta porción de la palabra 5 cosas. Adoración, el Señor abrió su corazón, el Señor puso en ella el sentir de estar atenta a la predicación y el ser ella bautizada y su familia, y el ver la fidelidad de ella hacia Dios, ¿sí? Y eso vamos a ir viendo punto a punto. Vamos a empezar con el de adorar, aunque ya yo les di algunos datos. Y adorar es rendir culto a la persona, en este caso nosotros a Dios, porque acuérdese que la humanidad adora, ¿verdad? La gente adora, pero nosotros los cristianos, los creyentes, adoramos a Cristo, ¿sí? Y adorar a Dios es brindarle a Él nuestro amor con reverencia, con devoción y con nuestro servicio. La primera vez que se menciona en la Biblia la palabra adoración está en el libro de Génesis, capítulo 22, y le voy a pedir que me acompañe, nada más que le pido que ponga ahí en su cita de Hechos algo que le separe ahí para que regresemos a esta cita, y acompáñeme al libro de Génesis capítulo 22. Esta es una cita que quizás muchos ya conocemos, pero que es importante verla, porque es la primera vez que se menciona la palabra adoración, ¿sí? Y vemos que en el versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y
Y en el versículo 2 dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y luego en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, bueno, tomó al niño, se llevó lo que necesitaba para ofrecer ese holocausto. Y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Dice ahí a vosotros, ¿verdad? Pero yo estoy poniendo a ustedes. Entonces dice aquí en el versículo 7, Isaac le pregunta a su papá, porque puedo ver en este versículo que Abraham ya había enseñado a su hijo Isaac a ofrecer sacrificios a Dios, es decir, un holocausto. Y él le pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos en el 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo, diciendo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, fíjese cómo lo que le dice el Señor a Abraham, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto, se dice, hoy en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por sí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Podemos ver que aquí Abraham iba a ofrecer holocausto al lugar donde Dios le había dicho que lo hiciera, ¿sí? Y Dios le pidió a su hijo. Y Abraham obedeció al grado de estar a punto de sacrificar a su hijo en obediencia a lo que Dios le pidió. Pero puedo ver que el Señor aquí se revela a su vida, le habla, le dice que no haga eso. Y por su obediencia, en el versículo 17 dice, te bendeciré y te multiplicaré. Dice, y le habla de lo que iba a ver en su descendencia, que iba a ser mucha, que la iba a bendecir y que la iba a multiplicar. Pero algo que puedo ver aquí es que dice, poseerá las puertas de sus enemigos, ¿sí? Cuando nuestra adoración es nuestro estilo de vida de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que yo creo, no de acuerdo a lo que yo pienso que es o como yo quiero, así lo voy a hacer. No, aquí Abraham lo hizo paso a paso como Dios se lo pidió, ¿sí? Y aquí vemos desde el versículo 1 que Dios dijo que probó a Abraham. ¿Qué probó en Abraham? Su obediencia, ¿sí? Su corazón, su estilo de vida habla de una adoración correcta, de una manera honesta. Y muchas de las veces nosotros pasamos por circunstancias difíciles y no podemos vencer a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque nuestra adoración no es la correcta, no es en obediencia,
no es como Dios dice en su palabra, sino como yo creo, como yo pienso y como yo quiero, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que es importante es cómo adoramos. Tú y yo creemos que adoración es nada más cantar. Y no, cantar no es nada más, es adorar. Es un estilo de vida en el cual Dios es el centro de mi vida. Dios es el que manda en mi vida, el que gobierna mi vida. Y que yo conozco su palabra y la estoy poniendo en práctica. ¿Sí? Aquí podemos ver que Abraham, aquí dice, poseerá las puertas de sus enemigos. Habla de su descendencia. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y muchas de las ocasiones nosotros, el enemigo nos ataca y nos molesta y nos está afectando. Y tú y yo no podemos hacer frente a nuestro enemigo porque algo de lo que estamos haciendo nosotros no está bien en nuestra adoración para con Dios. ¿Será que nos hace falta honestidad? Porque yo algo que veo en la vida de Abraham son estas características del verdadero adorador: honestidad, lealtad. Fíjese cómo Dios lo estaba probando. Y él fue, así como le dijo, ven con tu hijo, ¿verdad? Me vas a ofrecer holocausto. Y obedeció y fue leal a Dios. Habla de una lealtad, de un compromiso total. Y él no reservó nada de lo que Dios le pidió, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros lo hagamos como Dios nos pide que hagamos las cosas de acuerdo a su palabra. ¿Sí? Eso habla en Abraham de un corazón sencillo, sincero, honesto, sin doblez, sin pretextos, sin cosas que estorban muchas veces para que nosotros seamos adoradores del Señor, ¿sí? En el libro de Juan le voy a pedir que me acompañe al capítulo 4, versículo 23 y 24, que dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le pregunto, ¿quién es ese adorador que Dios anda buscando? El Padre. Diga, yo soy ese adorador y yo soy ese verdadero adorador. Yo tengo que buscar adorar a Dios en verdad, sin doblez, sin cubrir, sin aparentar, sin que yo haga las cosas como yo quiero, sino como Dios quiere. Y adorar en espíritu y en verdad significa ser un hijo o una hija nacido de nuevo que exalta a Jesús como el único camino al Padre, como mi Redentor, como mi Salvador, como mi Señor. Le voy a platicar un pensamiento que se me está cruzando ahorita en el pensamiento. Hace 15 días más o menos, calculo, o 3 semanas, yo le comenté a una joven, oye, me gustaría que vinieras para esto y esto y esto. Y me dijo, muy bien, Paz, lo voy a orar, a ver qué pone Dios. Y le dije, bueno, yo ya le pedí al Señor. Y me encantó ver que ella, pues me dijo, ya oré y Dios puso eso que usted me pidió, pastora. Entonces, me dio mucho gusto porque yo ya lo había pedido, ya lo había orado y ya, bueno, ella aceptó lo que yo le comenté. La invité a servir y bueno, me gustó mucho que su contestación. Voy a orar, voy a preguntarle al Señor, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos comprometemos, pero no oramos y nos mandamos solitos. Entonces, que una jovencita, calculo 12 años, me haya contestado así, me dio mucho gusto, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos siempre considerar a Dios
Y eso es parte de mi adoración, es parte de lo que nosotros estamos aprendiendo en nuestra vida en lo cotidiano. Entonces es importante que nosotros aprendamos a adorar al Señor Jesús. En uno de los versículos dice que nosotros amemos al Señor, nuestro Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y fuerza, ¿sí? Y Dios quiere que le amemos así, con toda esa fuerza. Entonces, como punto número 1 es que Dios ha puesto en nosotros el adorar. Por eso nos gusta cantar, por eso a lo mejor nos gusta componer un canto para Dios, por eso a lo mejor nos gusta la alabanza, nos gusta la adoración, pero también cuando nosotros cantamos tenemos que ver lo que cantamos y que eso sea una realidad de nuestra vida. Porque adoración es un estilo de vida, no nada más yo canto, sino que yo lo vivo, yo lo hago. Y quiero, ya que viene el punto número 2, que es abrir el corazón. Algo que puedo ver en esta mujer llamada Lidia, es que ella estaba cantando, estaba adorando, estaba en el lugar de la oración, y Dios, al ver que estaba atenta, pues el Señor abrió su corazón. ¿Y por qué abrió su corazón? Pues porque ella era una mujer que estaba allí, quizás trabajando, vendiendo, pero estaba aprendiendo. Es una mujer que tenía deseo por una búsqueda por Dios, una búsqueda por Dios y crecer en la fe. Y ella, su vida fue transformada y su entorno también, porque habla que la familia se bautizó, ella se bautizó y su familia también. Entonces quiere decir que ella era una mujer que estaba en el lugar correcto, en el tiempo de la oración. Y en el libro de Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En este caso de esta bienaventuranza, pues esta mujer buscaba tener un corazón para con Dios, ¿sí? Aprendiendo, buscando, orando, cantando, adorando al Señor. Y en el Salmo 66, 18, 19 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. En otra traducción habla de que si nuestra intención fuera mala, pues Dios no escucha nuestras oraciones. Entonces nosotros como personas buscamos de Dios porque queremos adorar, pero tenemos una batalla con nuestra carne, una batalla con nuestra manera de pensar, una batalla con nuestra voluntad para obedecer. Y nos cuesta trabajo someter nuestra carne, someter nuestro pensamiento, someter nuestra vida a la voluntad de Dios y vivir para agradar al Señor. Entonces, vemos que en este salmo puedo ver que esta chica era una mujer que buscaba andar en la voluntad del Señor. Y quiero pensar que Dios abrió el corazón de ella porque Dios vio en ella el deseo y el anhelo por estar aprendiendo del Señor. Pues estaba atenta, estaba escuchando, estaba en el lugar correcto, en el momento de la oración, en el lugar donde acostumbraban a orar. Y justo ahí llegó Pablo con Silas. ¿Sí? Volvemos a la cita y podemos ver que con Timoteo, Pablo y Silas estaban allí compartiendo la palabra. ¿Sí? Cuando se habla de que Dios abrió el corazón de ella, quiero decirte, iglesia, es que muchas de las ocasiones venimos a la iglesia y tenemos que venir con la expectativa de la palabra que Dios va a hablar a mi vida, ¿verdad? Con ese deseo, con ese anhelo de venir a adorar a Dios.
muchas de las veces cuando nosotros cantamos las alabanzas pensamos, ay, es que cantan esas alabanzas porque son las que están en la moda, porque son las alabanzas que les gustaron, porque no, ¿saben qué? Las alabanzas que nosotros escogemos, pues son para que nosotros adoremos al Señor, no es para que nosotros digamos, ay, qué bonito siento, ay, qué bonito canto. Es en parte sí, pero realmente nuestro canto es de nosotros dárselo al Señor. A través de esas alabanzas y esos cantos de adoración, nosotros estamos exaltando el nombre de Dios y sus cualidades y le estamos diciendo qué hermoso, qué maravilloso, eres un Dios de gloria, ese aceite fresco, Señor, viene de tu espíritu. Estamos exaltando y adorando el nombre de Dios. ¿Sí? Y nosotros tenemos que venir desde que salimos de casa, puesto que este día se ha hecho, como dice en Éxodo 28, es el cuarto de los mandamientos, que en el día que nosotros descansamos, ese día es para santificarlo. ¿Y qué significa santificarlo? ¿Se acuerda que la semana pasada el pastor lo dijo? El que sea santo, santifíquese más. Venimos aquí a la iglesia a cantarle, a adorarle, pero también a decirle, Señor, estoy batallando en mi carne, en mis pensamientos, mi forma de sentir, mi forma de actuar, mi forma de hacer las cosas. Necesito que me ayudes. ¿Sabe que cuando nosotros cantamos y adoramos y oramos, le estamos diciendo al Señor, yo no puedo, pero tú me puedes ayudar a vencer? Por eso necesito de ese aceite, de la fresca unción, para poder proclamarte, dice este canto, ¿verdad? ¿Ustedes se han fijado en lo que cantamos? Y se da cuenta que lo que cantamos, eso tenemos que vivir. Eso es adoración. Porque podemos cantar como el cotorrito, ¿verdad? Que se lo aprendió, ¿verdad? Pero no, nosotros somos personas que cuando estamos cantando, estamos viendo la letra y la estamos cantando y dices, wow, qué hermoso, qué maravilloso, ¿verdad? En el río, yo danzo en el río, yo danzo en el río. Y yo me imagino ese río donde vas a la playa. ¿Qué pasa cuando vamos a la playa? Miren, nos ponemos todos bien contentos y emocionados, ¿sí o no? Y luego corremos a la orilla. Bueno, los que podemos correr, ¿verdad? Y si no, pues caminando. Y hasta por lo caliente andamos ahí, ¿verdad? Pero estamos, ay, qué hermoso lugar. Y, ay, Señor, gracias, ¿verdad? Por esta playa que nos has dado. Porque muchas personas no tienen playa. Nosotros tenemos playa para disfrutarla, pero también para exaltar el nombre de Dios y adorarle a Él. Y decirle, Señor, gracias por este lugar tan hermoso que tú me has dado, Señor. Y bueno, ¿por qué lo dije? Bueno, pues porque Dios ha puesto en nosotros, en nuestro interior, un deseo por adorar. Y para adorar yo me preparo para oír su palabra. Cuando yo vengo de casa, lo primero es que tengo que venir pensando, es ¿qué Dios me va a hablar hoy? ¿Qué palabra yo me voy a llevar en mi corazón? Y ser como Lidia, que abre su corazón para que venga esa palabra y se quede ahí en mi corazón y en mi mente y la esté pensando y la esté disfrutando y esté poniendo en práctica esa palabra que he escuchado. Cuando llega ese tiempo de recibir la palabra, yo estoy adorando. Cuando Lidia estaba atenta, que es el siguiente punto, estar atenta, ella preparó su corazón, exaltó, adoró. ¿Sabe que las alabanzas y la adoración preparan el camino de nuestro corazón para que venga la palabra y se siembre y empiece a producir en nosotros cosas para Dios? Porque nuestra vida es adoración, ¿sí? Si yo actúo como Dios quiere que yo actúe, eso es adoración. Entonces Lidia preparó su corazón y estuvo atenta para que
Dios le hablara, le llamó la atención después de estar adorando. Y quiero decirte que ahí en el libro de Pedro, primera de Pedro 3:12. Mientras llegan ahí, quiero decirte que nosotros, aquí Lidia, Dios abrió el corazón, porque Dios vio en Lidia, ¿qué vio? Que era una adoradora, que venía a buscar a Dios. ¿Qué pudo haber visto Dios en Lidia? Que era una adoradora. Estaba cantando, estaba abierta de, háblame Señor, dime, dame tu palabra, ¿sí? Pero ¿sabe que uno puede cerrar el corazón también? ¿Sí? ¿Sabe cómo lo puede uno cerrar el corazón? Cuando uno no pone atención al mensaje de su palabra. Cuando uno viene en el camino pensando, ay, voy a ver a X, Y, Z, ¿verdad? A los amigos, las amigas. Pero no venimos con un corazón dispuesto a recibir de la palabra. Por eso nosotros cuando venimos a la iglesia tenemos que venir preparando nuestros corazones para escuchar su voz, para tomar esa palabra de bendición para mi vida. Y dice en primera de Pedro 3:12, y si me acompaña, porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Diga, yo soy justo. Y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Mire qué importante que Dios está atento sobre nosotros, sobre nuestra vida. Y dice que Él está atento sus oídos están atentos a nuestras oraciones de un adorador que le busca en espíritu y en verdad. Y le pido que me acompañe a segunda de Pedro 1:19, donde dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética? La palabra de Dios. Sí, esta es la palabra profética. ¿Usted quiere que le profeticen? ¿Quién quiere que le profetice? Hay que leer la Biblia. Aquí hay mucha profecía para nosotros. Dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Sí? Fíjese qué importante es esto. Si yo estoy leyendo la Biblia, yo voy a ser como una antorcha que está encendida. Por eso, dale otra vez, lee la Biblia, ¿verdad? Dale. No, ¿sabe qué? Si usted está leyendo la Biblia cada día y usted está atenta a la palabra de Dios, usted va a ser una antorcha y de paso va a alumbrar en cualquier lugar que esté oscuro. ¿Cuánta falta le hace a nuestro bello Altamira la luz de Cristo? ¿Verdad? En Ciudad Madero, en Tampico, en Tamaulipas. ¿Y qué cree? ¿Quién cree que es el que va a alumbrar? Nosotros, los hijos de Dios. Y luego dice ahí, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Sí? Qué importante es que yo encienda la antorcha, que esté este cuerpo lleno de su palabra, lleno de alabanza, lleno de adoración, lleno de su presencia. ¿Sí? Y como punto número 4, entrar a su casa. Lidia invitó a Pablo a entrar a su casa. Y una de las cosas que lo leo, lo vuelvo a leer, es como dice en el versículo, a ver, déjeme ver, 15, creo que es el 15. Sí, en el 15. Y cuando fue bautizada, o sea, Lidia y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué dice Pablo ahí? Y nos obligó a quedarnos. Nos obligó a quedarnos. Ella, esta mujer, puedo ver que ella lo que quería es que estos hombres de Dios entraran a su casa
y seguir aprendiendo de su palabra y seguir recibiendo de la palabra de Dios en su vida. Insistió. Primero dice ahí que rogó que se quedaran y después Pablo termina diciendo y nos obligó a que nos quedáramos. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos insistir, rogar? Ven, Señor, quédate conmigo, entra a mi casa, porque nuestra vida es una casa espiritual. Necesitamos, como dice aquí Lidia, el insistir. ¿Sabe? Cuando estaba leyendo esta palabra, me acordé de mi esposo. Porque vaya que insiste que te quedes. Vente, es bien insistente. Y sabe que esta mujer era de un carácter, ¿verdad? Pero de insistir, quédate, entra a mi casa. Y Pablo aquí lo afirma, lo que ella logró, nos obligó a quedarnos. Qué importante es pedirle al Señor que Él se quede en mi casa. Quédate, Señor, conmigo. No solamente vengas a visitarme, quédate conmigo, entra en mi vida, en mi corazón, dame de tu palabra y obligarlo a que se quede en nosotros. Punto número 5, juzgar nuestra vida, que yo sea fiel. Lidia dice que si le considera que ella sea fiel, entra a mi casa. ¿Qué tiene que ver Dios en nosotros? Que somos fieles al Señor. ¿Sí? Y ser fiel es que Dios vea en nosotros personas que le amamos, que queremos de su presencia, que no vamos a cambiar, que vamos a ser leales a Él. ¿Sí? Y las cualidades que yo puedo ver en la vida de Lidia son que ella era una mujer fiel a Dios, una mujer de fe, una adoradora, trabajadora, sabía escuchar, era una mujer decidida, hospedadora, generosa, servidora de Cristo y llena del Espíritu Santo. Y le voy a pedir que me acompañe allí adelante en el 16:40, Hechos 16:40. Ellos, los discípulos, andaban predicando la palabra y los llevaron al cepo, ¿sí? Los metieron a la cárcel y les aseguraron los pies, según el versículo 24. Y a la medianoche, en el versículo 25, dice que oraron y cantaban himnos y los presos los oían. Y luego vino de repente un gran terremoto, dice el versículo 26, y se sacudieron los lugares. El que los custodiaba se quiso matar porque pensó que se le habían salido los presos y ellos no se lo permitieron. Y entonces los dejaron salir de la cárcel. Y saliendo de la cárcel, ¿a dónde cree que fueron? ¿A dónde cree que fueron? A la casa de Lidia, dice en el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué hermoso es ver que una familia recibió a los discípulos, oraron por ellos hasta que estuvieron bien, tranquilitos, a lo mejor almorzados, cenaditos, no sé, pero los consolaron. Y cuando se habla de consolación es que oraron por ellos, les ministraron y estoy segura que se fueron en paz, ¿sí? Se fueron de sus casas en paz. En el libro de Hechos, bueno, antes de ir al libro de Hechos, en el capítulo 20, quiero leerte una parte de la palabra en el libro de Mateo, capítulo 4, antes de irnos a Mateo 4, que es la tentación en la cual se encontró el Señor Jesús. Tentación de Jesús se titula, pero en el versículo 8 al 10, fíjese, en el 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré
si postrado me adorares. Fíjese cómo el diablo le pide a Jesús, te voy a dar todos los reinos del mundo, pero si postrado me adoras. ¿Y qué dice ahí adelante? Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y sabe, yo puedo ver que Dios usó la palabra para reprender al diablo, ¿sí? Y el diablo no solamente o sea, aquí puedo ver que el diablo fue pues reprendido, ¿verdad? Y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y servirás. Y a veces nosotros estamos en problemas, en aflicción, y cuando estamos en problemas y en aflicción, ahí es cuando estamos, ¿verdad? Y buscando, porque pasa lo que dice aquí. El diablo, cuando aflige a alguien, pues le está sirviendo al diablo porque nos está enviando a las personas a buscarle al Señor, ¿verdad? Y nosotros, cuando tenemos conflictos y problemas y buscamos de su presencia, el Señor siempre nos oye y nos escucha, porque Él nos ama, ¿sí? Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 20, y vamos a leer 20 y 21. ¿Sí? Ya para ir terminando, 20, 21. Y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el libro de Hechos es un libro donde la palabra de Dios fue corriendo después de que los discípulos fueron a recibir la promesa de recibir del Espíritu Santo. Y ahí la iglesia se empezó a multiplicar. ¿Y cómo empezó la iglesia primitiva? Pues en casas, ¿sí? Anunciaron y enseñaron en las casas el evangelio, ¿sí? Y fíjese lo que puedo ver en esta porción de la palabra. Anunciaron y enseñaron públicamente en las casas, pero también dando testimonio a judíos y a gentiles. ¿De qué? Pues del arrepentimiento para con Dios y comenzar en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y si le hablan a Melissa para el piano. Y una de las cosas que yo puedo ver es que la iglesia empezó a crecer en cuanto a que se reunían en casas y que el Espíritu Santo vino y tocó el corazón de mucha gente. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a abrir sus corazones. Por eso le puse a corazón abierto, porque nosotros, la iglesia, sus hijos, necesitamos abrir nuestro corazón para con Dios siempre, de recibir del Señor una palabra, pero que nosotros seamos esos adoradores que Él busca en espíritu y en verdad. Y yo te voy a pedir que ahí en tu lugar, yo no sé si hay, bueno, aquí está ella, ¿verdad? Nueva. Y yo quiero pedirte que ahí en tu lugar te pares y vamos a orar. Y yo creo que Dios ha puesto en nosotros ese corazón que le adora al Señor. Dice que en su palabra que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo quiero pedirte que ahí en tu lugar cierres tus ojitos y le digas al Señor, Señor, yo quiero ser esa persona que tú andas buscando, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, quiero ser una persona que te adore, Señor, no solamente cantando, sino que mi vida sea un estilo de vida que te agrada a ti, Señor. Y si tienes que decirle algo al Señor para arrepentimiento de pecado, dile al Señor, Señor, como dice tu palabra, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Te pido perdón, Señor, si yo he venido a buscar, Señor,
solamente tiempos de convivencia, Señor, sino que quiero ser una persona que busque ser el adorador y seguidor de Cristo Jesús todos los días. Hoy y siempre, Señor, quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero exaltarte, quiero darte las gracias, Señor, porque me has acercado a ti, para darte a ti mi adoración, Señor. No quiero llegar tarde para darte mi canto, mi alabanza, mi adoración que sale desde adentro de mi corazón y fluir en mis labios con palabras de gratitud, de amor, Señor, para decirte que eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi castillo, eres mi refugio, eres mi torre fuerte. Eres, Señor, en quien yo confío. Eres el Dios de mi vida, de mi alma, de mi corazón. Eres el Dios que yo amo. Eres mi Salvador. Eres, Señor, el amado de mi vida, Señor. Y adórale. Fluye con tus palabras. Dile, Espíritu Santo, enséñame a adorarte. Enséñame que en mi vida, mi estilo de vida, Señor, debe agradarte. Que cada cosa que yo hago y que yo digo es para ti, Señor, para darte alabanzas. Y queremos pedir tu ayuda, que tu Espíritu Santo me ayude a quitar lo que no te agrada a ti, Señor, de mí. Para que mis labios y mi vida tú la limpies, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, límpiame, Señor. Limpia mi corazón. Saca la inmundicia. Saca el pecado, Señor. Quiero abrir mi corazón para adorarte a ti. Quiero abrir mi corazón para exaltarte, Señor. Quiero abrir mi corazón para entregar mi vida a ti, Señor, cada día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile, Señor, quiero adorarte. Y vamos a adorarle con este canto. En mi corazón hay un clamor. Sí, sí. Deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios. Entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Te adoramos. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios. Entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte
Pasen los que están sedientos. Pasen al altar los que quieren ser adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad. Tú me das de tu poder. Quiero caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Vamos, dile que quieres más. Tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Llena, Señor, de ese aceite fresco, Señor. Llena de tu aceite fresco, Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven.